de los modelos de optimización, y dentro de esos modelos que están inmersos en el campo de la investigación operativa, los modelos de localización, ¿no? En la solución, o mejor dicho, en la ayuda para la toma de decisiones en la ubicación de centros o unidades de salud, en este caso consideradas unidades básicas. Vamos a entender como unidades básicas aquellas unidades que no son de emergencia, o sea, que pueden ser radioterapia o fisioterapia, ¿no? Ese tipo de unidades. Bueno, la teoría de localización indica, de manera general, trata de resolver problemas de dónde ubicar ciertas entidades en algún espacio, ya sea discreto o continuo. Entonces, eso es lo que hace la teoría de localización. Como les había comentado, está inmerso dentro de lo que es investigación operativa. El problema de localización consiste en determinar de manera óptima, eso de óptimo se refiere a un mínimo o máximo, la ubicación de un determinado número de puntos o centros, que pueden ser centros de servicio, que van a tener que abastecer una demanda, ¿no? Entonces el problema de localización significa eso, ¿no? Resolver o ayudarnos a decidir dónde ubicar esos puntos o centros de servicio que van a resolver problemas de demanda. Bien, dentro de la clasificación de estos problemas de localización tenemos tres grandes áreas, como son la localización continua, que resuelve, como su nombre lo indica, la ubicación de puntos o de centros en cualquier parte de un espacio. Luego tenemos la localización discreta. Para la localización discreta tenemos un determinado número de puntos, que son los puntos de servicio o también los puntos de demanda, y que van a ser ubicados en un espacio también, ¿no? Pero es un número discreto. Y en la otra área grande de problemas de localización son los de localización en red, entendiendo a una red como un grafo que tiene nodos y aristas, cada uno con determinados pesos, ¿no? El problema que voy a presentar está inmerso dentro de esta última área, que es la localización en red, ¿no? El problema de localización en redes pues estudia problemas reales, como son las redes de transporte, las redes de centros de comunicación, donde interesa minimizar, por ejemplo, el costo de la transmisión de una comunicación o minimizar la interferencia de las redes de comunicación, y también estudia los casos de localización de unidades de emergencia. Vamos a llamar unidades de emergencia, por ejemplo, a los hospitales, a los bomberos, a los centros de seguridad ciudadana, ¿no? Todos esos son centros de emergencia, donde ahí se va a tratar de minimizar la distancia que hay entre ese centro y el demandante, ¿no? Entonces, como es de emergencia, tiene que haber un mínimo de distancia entre esos puntos. El caso que voy a presentar, digamos, está inmerso dentro de las redes del problema de localización en redes. No es servicio de emergencia, como ya había comentado. El problema consiste en determinar nuevos servicios de unidades básicas de salud en una determinada área que va a estar dividida en zonas básicas de salud. Unidad básica de salud se le está llamando a una unidad en la cual no es de emergencia. Como les había comentado, podría ser de fisioterapia o de radiología, ¿no? Que no son centros de emergencia realmente, porque esos tendrían otro tipo de restricciones. Y el área va a estar dividida en zonas básicas. Las zonas básicas son, digamos, los puntos de demanda donde van a tener que ser ubicados el número de unidades básicas que uno desea, ¿no? Que uno va a estudiar. Las características del problema son las siguientes, ¿no? Todos los puntos que son zonas básicas van a ser candidatos a ubicar allí un centro o una unidad básica de atención, y también los hospitales que estén en el área.
Sin embargo, los hospitales no van a ser el problema de decisión, porque los hospitales generalmente en una área están constantemente abiertos. Aquí el problema es determinar si se abre, en qué zona se va a abrir, ¿no?, esa unidad básica de salud. Bien. Cada zona básica que pertenece al área dada debe quedar asignada a una de las unidades básicas donde se va a ubicar la unidad de servicio, o también a un hospital del área, ¿no? Y se tiene que decidir entonces en qué unidad básica de salud es la que debe de quedar ubicada ese servicio. Los criterios de decisión que se deben considerar son los siguientes, ¿no? El tiempo de desplazamiento de las personas, porque las unidades básicas de salud están determinadas por personas que necesitan el servicio de esa unidad, ¿cierto? Bien, entonces hay que tener en cuenta el tiempo de desplazamiento de las personas hacia el problema, o sea, la unidad donde se va a atender. Otra característica que hay que tener en cuenta es que las unidades que están funcionando en ese momento no pueden ser cerradas, porque eso implicaría un costo, ¿no? Cuando, por ejemplo, si ya está funcionando, por decir, en el hospital regional, si ya hay un centro de radiología y el gobierno o la entidad correspondiente está interesada en abrir nuevas unidades de radiología, esa no la va a cerrar porque ya hay un costo de por medio, ¿no? Entonces, esa es otra de las restricciones que hay que tener en cuenta, no cerrar las que están activas. Y bueno, lo importante es que después de hacer todo este análisis de los modelos que voy a presentar, pues tener en cuenta para la decisión de abrir nuevas unidades básicas de salud, comparando la solución que nos dan los modelos con lo que se tiene. La metodología, bueno, básicamente estaba definir los modelos de acuerdo a las restricciones que incluyen todos los factores y los datos que tiene el problema. He propuesto 4 modelos. El primero es un modelo clásico, que es el modelo de la P mediana, y los otros 3 sí son modelos: el modelo de expansión, modelo de maximización de la demanda cubierta, y el de expansión maximizando la demanda cubierta. Esos sí son modelos que integran, digamos, características de otros modelos básicos, ¿no?, de acuerdo a las restricciones que establecen. En los aspectos metodológicos se debe tener en cuenta la demanda del servicio. Esos sí son datos que se tienen que obtener. También se debe de tener en cuenta las distancias que le va a costar a un determinado demandante o cliente para obtener este servicio. Entonces hay que tener en cuenta también la distancia y el costo, ¿no? Todo eso son datos que se deben de conocer. Luego, una vez que se tiene todos esos datos, pues determinar el objetivo del problema y la modelación, usar pues actualmente hay muchos software de modelación y optimización que nos ayuda mucho en esta tarea de modelado, como son el ANPL, el XPress, entre otros, ¿no? Y finalmente pues se resuelve los modelos planteados usando los software mencionados, los solvers, ¿no?, XPress y CPLES, que son los mismos. Y finalmente pues se haría el análisis de esos resultados para ayudarnos a la toma de decisión. Todos los modelos entonces lo que van a darnos como respuesta es dónde ubicas la unidad que estás analizando, la unidad de salud que estás analizando, y a qué clientes le vas a asignar a esas unidades, ¿no? Ese es el resultado de estos modelos. Bueno, ahí tenemos algunas características de los modelos. El de la P mediana, este modelo pues lo que va a hacer es minimizar las distancias de las personas o de los puntos demandantes hacia la ubicación de los centros básicos de salud. P va a denotar los puntos totales que se van a abrir de centros o de unidades de salud,
M y N son los conjuntos donde en M están ubicados los puntos de demanda, que vienen a ser las poblaciones, ¿no?, de los centros básicos de salud, y N son los puntos potenciales o los lugares potenciales donde se puede abrir un nuevo servicio. La matriz A es una matriz de tiempo, de desplazamiento, que entre un punto que está en una persona que está en una zona básica de salud y el centro a donde fue asignado, ¿no? Entonces la matriz A nos da esa información. Y el modelo de la P mediana lo que hace es minimizar estas distancias, ¿no?, en un tiempo medio determinado. Los modelos de expansión van, a diferencia del modelo anterior, va a mantener la restricción de que los centros que están abiertos no pueden cerrarse. En el caso anterior no se tomó en cuenta esta restricción, es como asignar nuevos, ¿no?, y tener los resultados de la restricción. En este caso, en este modelo sí se tiene en cuenta los puntos, las unidades de servicios que ya están funcionando y se siguen manteniendo, ¿no? El resto es igual, minimiza la distancia de tiempo también. En el problema o en el modelo de maximización de la demanda, aquí ya cambia el objetivo. El objetivo ahora es maximizar la cantidad de personas que se atienden. Ya es un poco diferente a los anteriores, y teniendo en cuenta, en este solamente maximiza la demanda. Entonces ahora el objetivo ya es otro, ¿no?, teniendo en cuenta un parámetro que es el tiempo máximo de atención, ¿no? Y el otro modelo, el de expansión, maximizando la demanda cubierta, ese ya combina la parte de la maximización de la demanda, pero considerando que los puntos o los centros que ya existen no pueden cerrarse. P es el número de puntos o de unidades de salud que van a abrirse, pero ahí están consideradas las que ya están en funcionamiento. Es la diferencia con esta. Bueno, matemáticamente están ahí los modelos. Esos modelos están representando todo. Por ejemplo, en el de la P mediana, la función objetivo era minimizar las distancias de todos los demandantes. En este ejemplo, en este modelo, perdón, se tiene, por ejemplo, H viene a ser la demanda de la persona o del cliente, en este caso, que está en la posición I. El D y J viene a ser la distancia desde el cliente I hacia el centro J, y el Y y J es una variable de decisión, que es una variable binaria, 0 o 1. 1 si es que es atendido, si la persona es atendida en ese centro, si la persona I es atendida en el centro J, y 0 en otro caso. En la restricción 1, o perdón, la restricción 2, ahí lo que me está diciendo es de que todos la población o todos los clientes tienen que ser atendidos, no puede quedar ninguno sin ser atendido. Esta variable XJ también es una variable binaria, como están viendo acá. Finalmente son binarias, es un modelo de optimización entera binario, ¿no?, de problema de localización. Ahí nos está diciendo que las personas solamente pueden ser atendidas en centros que están abiertos. Como vale 0, 1 el X, entonces cuando vale 1 es porque el centro está abierto y por lo tanto puede ser atendido allí. Y la otra restricción es, digamos, la cantidad de centros que uno tiene que ubicar. P, no se olviden que P es la cantidad de unidades a ubicar. ¿De acuerdo? Esas entonces son las condiciones. Y así como eso, bueno, ahí está la descripción que ya les acabo de mencionar. Este es el otro modelo. Aquí, como digo, la diferencia es que ya aparece esta restricción que no había, porque ahí se tenía que tener en cuenta los puntos que ya existen, o las unidades que ya están funcionando. ¿De acuerdo? Ahí están también el otro modelo, que es el de la maximización de la demanda cubierta, lo que cambia es la función objetivo, y aparece también una nueva variable binaria, Z y
Aquí, como ya les había comentado, el objetivo es maximizar la demanda, o sea, la cantidad de personas que se tienen.